Bendiciones. Volvemos con otra edición de Puesta en Común. Hoy trataremos el tema del nacimiento de Jesús. Con el título, Un bebé nacido para morir. Comencemos. Si tuviera que definir el significado de la Navidad en una oración, ¿qué diría? Seguramente las definiciones serán muy variadas al respecto, pero primero déjame decirte que la palabra Navidad no existe en la Biblia. Tampoco está confirmado en la Biblia que Jesús haya nacido en diciembre. Lo que sí está confirmado en la Biblia es el plan de salvación para la humanidad. Por estas fechas lo que se celebra es el momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo amado Jesús. Todos saben eso. Pero lo que la mayoría no sabe es, ¿cuál es el significado de su llegada? ¿Para qué vino? Y la respuesta es, para reconciliar al hombre con Dios, mediante su muerte sustitutiva en la cruz. De eso se trata la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Ese era el propósito de la llegada de Jesús a la tierra, reconciliar al hombre pecador con Dios, y restaurar su relación con Él. ¿Y cómo lo hizo? Con su muerte sustitutiva en la cruz, lo que significa que Él murió por nosotros. De eso se trata la celebración del nacimiento de Jesús. Muchos celebran el nacimiento de Jesús por estas fechas, pero ni siquiera saben su significado. Lo que celebran es una festividad que han formado en su mente como tradición por años y que encuadra con sus planes e ideas que tienen al respecto. Pero lo cierto es que el nacimiento de Jesús se trata de la obra de Dios Todopoderoso para redimir a la humanidad. Por eso, vamos a hacer hincapié en dos palabras muy importantes para entender en qué consiste el nacimiento de Jesús. Primero vamos a ver una de esas palabras. La primer palabra es encarnación. Y para eso vayamos un momento a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Que dice, haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La encarnación significa que Dios envió a Jesucristo, quien aun siendo Dios, nació en el mundo como un bebé, y creció como un hombre. Esto significa que Él no se convirtió en el Hijo de Dios, porque ya lo era. Tampoco se convirtió en Dios, porque ya era Dios. Siempre fue Dios y vino al mundo por una razón específica. Para que todos pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Si creemos en Él. Así que ese bebé en el pesebre era Dios en carne humana. El nacimiento de Jesús significa que Dios nos amó tanto, para nacer como un bebé, crecer como el Hijo de Dios y morir en la cruz. Así que la encarnación fue que Dios se convirtió en bebé, para traernos la salvación, no cualquier bebé sino un bebé nacido de una virgen, porque Él era el Hijo del Dios viviente. Todo eso significa la encarnación. La otra palabra es reconciliación. ¿Y qué significa? Dejar a un lado la hostilidad para estar en paz y en unidad. Vayamos a un ejemplo para ser más gráficos. Por ejemplo, si una persona está enemistada con otra y en un momento dado decide reconciliarse, va a dialogar con esa persona, va a dejar su hostilidad de lado, su enojo a un costado, porque quiere volver a ser amigo de esa persona. Eso mismo fue lo que Dios hizo, por su amor a nosotros, al enviar a su único Hijo al mundo,
a morir en la cruz por nuestros pecados. Y al hacerlo, hizo posible que el hombre, es decir, que todos nosotros, al aceptar la obra de Cristo en la cruz, nos reconciliemos con Dios y que tengamos una nueva posición delante de Él. ¿Cómo una nueva posición? Es que la Biblia dice que cuando caminábamos sin Dios en este mundo, con nuestras maldades e iniquidades, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Leamos, Colosenses, capítulo 1, versículo 21, que dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Esto significa que no le caíamos bien a Dios, que Él estaba enojado con nosotros, por el simple hecho de que no aceptábamos la obra que su único Hijo llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Amábamos más al mundo y vivíamos al margen de Dios. Pero cuando aceptamos el sacrificio que hizo Cristo en la cruz a favor nuestro, los sentimientos de Dios hacia nosotros cambian, ya no está enojado con nosotros. Sus sentimientos de enojo y desilusión hacia nosotros ya no están y fueron reemplazados por sentimientos de felicidad y alegría. Desde el día que hemos aceptado el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, Dios está tan contento con nosotros que decidió poner su gracia y su voluntad sobre nuestra vida. Los sentimientos de Dios hacia nosotros cambiaron porque Dios ve la sangre de su Hijo amado Jesucristo sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo es lo que cambia nuestra condición delante de Dios. Es que la sangre de Cristo tiene poder. Y la pregunta es, ¿poder para qué? ¿Qué es lo que puede hacer la sangre de Cristo en nuestra vida? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, tiene poder para perdonar, limpiar y restaurar nuestras vidas. Leamos, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos muestra dos puntos importantes con respecto a la sangre de Cristo. Uno es el perdón y el otro punto es la limpieza. La limpieza es una cosa y el perdón es otra. El perdón tiene que ver con lo que Dios siente por nosotros, cuando aceptamos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos mira con agrado, nos recibe como hijos suyos y nos hace la invitación de acercarnos a Él con confianza, no dudando, ni pensando que Él no va a escuchar nuestras oraciones. Por el contrario, Él está pendiente de cada petición que le hagamos, porque la sangre de Cristo nos hace aceptables delante de Dios, y no lo que hagamos o dejemos de hacer. Leamos, Hebreos capítulo 4, versículo 16, que dice: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque una de las cosas que más le gusta a Satanás y a sus demonios es hacernos creer que Dios no nos escucha, que nuestras oraciones son en vano. Pero cuando vengan esa clase de pensamientos a tu vida, recuerda que ya has sido lavado por la sangre de Cristo. Y eso significa que Dios ya te ha perdonado y te ha hecho aceptable delante de su presencia. Dios no solamente nos perdona, también nos limpia. ¿Y qué significa esto? Que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, es decir, nos quita las manchas que el pecado y la mala vida dejaron en nuestra vida. La sangre de Cristo limpia cada rincón de nuestra alma, y quita todo lo que es estorbo delante de su presencia, todo vicio, mañas, caprichos, desorden, todo aquello que a Dios no le agrada. La sangre de Cristo empieza a quitar todo lo que está en contra de su voluntad, para que nuestra vida comience a reverdecer. Así que cuando Satanás comience a acusarte, hazle saber que tú te has refugiado bajo la sangre de Cristo. Basta de pensar que Dios está enojado contigo, y que no te escucha.
Él está pendiente de tu vida y de todo lo que te pasa, más de lo que crees. Él nos invita a acercarnos con confianza a su presencia, para restaurar nuestras vidas. Y recuerda que la restauración no depende de nosotros sino de Dios. A nosotros nos corresponde acercarnos a Dios y arrepentirnos, porque del perdón y la limpieza se encarga Dios. Hasta aquí, el mensaje del día de hoy. Nos volveremos a encontrar en otra edición de Puesta en Común. Bendiciones.